Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Las llamas aún continúan en la zona costera de Valparaíso, en Chile. Se estudia la posibilidad de abrir más paraderos de buses en algunas zonas estratégicas de la isla. Una joven era sometida a jornadas de hambre y la tenían atada junto a perros y un mono. Santa Rosa continúa con su grandioso mercado de producción local. Jumandí, un lugar mágico que atrapa a muchos turistas. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Seguimos dándole trascendencia al incendio que se ha prolongado a lo largo de las semanas en Chile. El fiscal jefe de Valparaíso confirmó que no habrían personas involucradas en el origen del siniestro que arrasó con los cerros del puerto. Pese a lo inusual del hecho, toma aún más fuerza la versión que dos aves recibieron un golpe eléctrico en los cables de alta tensión y cayeron al suelo. Por más de 2 horas, estos efectivos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros estuvieron periciando el poste donde se habría originado el siniestro, el mismo donde este lunes se encontraron 2 jotes, uno todavía a las alturas, el segundo en el suelo, ambos con claros signos de haber muerto electrocutados. No podemos reafirmar si es efectivamente la causa, pero efectivamente es una línea de investigación que se encuentra bastante corroborada por otros elementos. Los helicópteros todavía sobrevuelan la zona cero del incendio, intentando extinguir cualquier posibilidad de reactivación. El fiscal jefe de Valparaíso retomó este miércoles las diligencias en el Fundo Los Perales, a un costado del camino La Pólvora y donde comenzó la tragedia. Las sospechas iniciales de que la mano del hombre podría haber causado el desastre están prácticamente descartadas. En esta etapa inicial de la investigación aparece que no sería un incendio intencional. La Procuraduría General de la República Dominicana solicitará cooperación internacional de los Estados Unidos para asistir a los supuestos estafados a través de la empresa de pirámide Telex Free. Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles. El Ministerio Público se reunió en la mañana de este miércoles para ultimar detalles de los pasos a seguir para enjuiciar a los representantes de Telex Free. Bueno, pero vamos a pedir a los Estados Unidos un poco de colaboración, tal vez allá puede haber fondos depositados con ellos, pero la situación es bastante compleja. El magistrado Domínguez Brito recomienda la creación de un marco jurídico que permita perseguir penalmente a las empresas tipo piramidales como Telex Free. No solo aquí, en Estados Unidos también, y probablemente en muchos países centroamericanos y de Sudamérica. Naturalmente que siempre va a tener el inconveniente que son entidades que no operan realmente en la República Dominicana, que no tienen inmuebles, que no tienen cuenta bancaria, cuyo domicilio están en otros lugares del mundo. A través de su cuenta de Twitter, la fiscal del distrito Jenny Berenice recordó que cuando la acción pública depende de una instancia privada, los afectados deben denunciar para que el Ministerio Público pueda actuar. Las cabezas de todas estas operaciones no viven en el país, es una red internacional con mecanismos virtuales donde ni siquiera las autoridades financieras y monetarias son competentes porque no son entidades de intermediación financiera. De acuerdo a la unidad antilavado de activos, a Telex Free se le daba seguimiento desde hace alrededor de un año, pero a la fecha nadie se ha querellado contra sus promotores. El Ministerio Público afirma que este tipo de negocios son estafas que cada cierto tiempo se producen en el país, por lo que recomienda a la población ser precavida al momento de invertir su dinero. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Fuertes explosiones gigantescas, columnas de humo siguen causando temor en Perú debido al volcán Ubinas. Expertos creen que hará erupción en cualquier momento. Veamos las imágenes de qué se trata. La tensión continúa en el sur del país y es que el Ubinas sigue rugiendo. Son las 8:48 minutos. Nuevamente hubo una gran explosión en el volcán Ubinas, así como estamos viendo en estas imágenes. La intensa actividad volcánica registrada en las últimas horas ha llevado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, a recomendar a las autoridades regionales a elevar la alerta de amarilla a naranja. El día de ayer ha habido una explosión que ha llegado a 4.144 megajoules, o sea, mucho más fuerte, incluso que en el 2006. Este volcán está erupcionando y es muy notorio desde el día 14 de febrero.
Representantes del INGEMET y Defensa Civil de la Ciudad Blanca se reunieron para evaluar la situación en la zona de peligro. Por el momento, se ha decidido trasladar a 40 moradores de un poblado cercano que aún permanecen en la zona. Progresivamente vamos a ir haciendo la evacuación. Ahora, si la explosión o la erupción del volcán es de mayor intensidad, puede llegarse pues a evacuar todo el distrito. Similar situación le espera a unos 400 habitantes de la localidad de Querapí, en Moquegua, ubicada a unos 6 kilómetros del volcán. Debido a los vientos, la zona está expuesta directamente a los gases, cenizas y materiales sólidos expulsados por el volcán. Científicos aclararon que es imposible que la acción de Lubinas genere una acción en cadena de otros volcanes de la zona sur. Cada uno es independiente, cada uno tiene una cámara magmática individual y no es que ahora vaya a erupcionar el volcán Ubinas y por contagio le toque al volcán Misti, no, eso es completamente falso. Esta actividad del volcán afecta a 5.000 personas en la región de Moquegua, mientras que en Arequipa serían 637 familias las perjudicadas. Según lo indicado por el director de Arubus, Teo Cruz, están investigando si es necesario abrir más paradas de buses en lugares indicados alrededor de Aruba, ya que hay algunos que están abiertos pero que no son muy usados o hay otros que están en mal estado. Por este motivo, las directivas de Arubus están analizando la posibilidad de abrir nuevos paraderos de buses alrededor de la isla. Se está analizando la posibilidad de abrir nuevos paraderos de buses alrededor de la isla para así cumplir con la demanda que hay en ciertas áreas de la isla de estos paraderos de buses. Pero aún esto es una posibilidad, ya que hay paraderos de buses que no están siendo usados o al que le están dando mal uso. Por eso las directivas de Arubus están pensando en abrir nuevos paraderos de buses en zonas específicas de la isla. Esto también ya que en diferentes áreas hay más necesidad de estos y más demanda, como por ejemplo el área de San Nicolás. En este momento la isla cuenta con bastantes paraderos de buses, pero se prevé que se abrirán más para así cumplir en las horas pico, las cuales son las más pesadas. Hacemos un repaso por las principales noticias que a esta hora le están dando la vuelta al mundo. Recorridos cortos como este, de solo 7 pasos, eran imposibles para Cielo González debido a una falla cardíaca. Pero médicos de la Fundación Cardiovascular de Santander le implantaron un mecanismo artificial que reemplaza parte de su corazón y es capaz de bombear la sangre necesaria para mejorar su calidad de vida. Él no bombea en forma pulsátil, sino en forma continua. En forma continua saca la sangre del ventrículo izquierdo y la lleva hasta la aorta. Y de esa forma irriga la mayor parte de órganos del cuerpo. Según los especialistas, la cirugía para implantar este mecanismo conocido como el corazón artificial fue la primera en Sudamérica. El dispositivo está conectado siempre a 2 baterías y según la paciente, mejoró su estado de salud. Antes me sentía mal, ahora me siento bien, gracias a Dios y a los médicos. La hija de la mujer asistida asegura que gracias a esta cirugía, su madre volvió a vivir. Bendecidos con Dios porque mi mamá está ya súper bien y ella ha recobrado pues al 100% su salud. Los especialistas se prepararon durante 5 años en Europa y Estados Unidos para poder realizar este procedimiento quirúrgico en Colombia. Tampones impregnados de alcohol. Los preferidos son vodka o whisky. Lo usan jovencitas por la vía vaginal y los varones por la vía anal. Y el propósito no es otro que obtener un fuerte y rápido efecto en su organismo con una cantidad mínima de alcohol. Algunos jóvenes le llaman Tamvodka o Tampax on the rocks. Llegan sin ningún aliento y juran, no he tomado un trago, y no han tomado un trago, porque todo fue vaginal o rectal. Esta práctica de moda en diversas partes del mundo se sospecha que ha podido llegar también a Puerto Rico y los médicos advierten sobre su peligrosidad, pues entre otras cosas altera las condiciones naturales del área vaginal de la mujer y del ano en el caso de los hombres. Esto les hace susceptibles a enfermedades de transmisión sexual y a todo tipo de infecciones. Y hasta que no le llegan horas después la toxicología de sangre o de orina, donde se ve que están intoxicadas con alcohol por los niveles.
porque no se puede hacer una prueba de aliento en la carretera. Además, para él o la jovencita, la intoxicación es súbita y prácticamente inevitable. Cuando una persona ingiere alcohol de la forma tradicional, este líquido entra al estómago, donde los ácidos gástricos hacen su función. Lo mismo hace el hígado, el páncreas, intervienen en la digestión de tal forma que se aminora un poco el efecto del alcohol y además le da una alerta al individuo de que quizá está llegando al punto de intoxicación, algún mareo, algún malestar. Esto no ocurre cuando entra el alcohol a través del sistema digestivo directamente al ano o a través de la vagina. Es por eso que en estos casos el alcohol va de inmediato a la sangre y el efecto es mucho más fuerte. Tú no puedes vomitar el alcohol porque no lo estás ingiriendo. Pues entonces esa pequeña protección que a veces ocurre, que la persona está tan embriagada que comienza a vomitar, pues no puedes vomitarlo. Después de que está en la sangre, está en la sangre. No hay ninguna manera de sacarlo de la sangre. En los casos de intoxicación por este método, un paciente podría incluso morir, pues ante la ausencia de un aliento de alcohol o de testigos que le hayan visto tomar, es difícil determinar y por lo tanto tratar a tiempo la causa de la inconsciencia. Selimar Adames, Casalduc, Noticentro. Otra de las grandes obras del Festival Iberoamericano de Teatro llegó de Inglaterra. Con el apoyo de British Council se trata de Missing, un viaje a la memoria, la historia de una bailarina que decidió no volver a recordar. Lily ve cómo su memoria la traiciona y empieza a afectar su realidad. El viaje de Lily es realmente un viaje de identidad y de recuerdos. Ella tiene una madre, Nuria, quien es una bailarina que tiene que tomar una elección en la vida. Si criar una familia o continuar siendo una bailarina de flamenco. El pasado llega en destellos en una danza de momentos que han marcado su vida en un mundo completamente retorcido. Cuando ves Missing es acerca de usted, no de Lily. Creo que la poesía es muy importante. Usamos la expresividad física y emocional en una combinación en la que la música es muy importante. Missing estará en el Teatro de Bellas Artes hasta el 19 de abril. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Santa Rosa se alista para darle la bienvenida a otro mercado, pero esta vez en combinación con el Open Dag. El mundo se viste con una sola camiseta, la del fútbol. La fiebre de este deporte ya está tomando las calles.